amigos de Keep the Dream Alive. Ya me conocéis, soy Álvaro, vengo a daros la hamburga con la banda que ha marcado mi vida desde la adolescencia. Es cierto que no es ahora mismo lo que más escucho, no es la banda que ocupa mi espacio, mis orejas de los últimos 20, 15 años, pero es la banda que me marcó y la que me llevó, que no es otra que la Electric Light Orchestra, la ELO. Ya hicimos un vídeo sobre la ELO de los primeros discos y hablando si eran discos de rock progresivo, si no lo eran. Bueno, lo podéis escuchar, está en el canal. Lo que quiero contaros hoy no es esa historia de los discos antiguos, sino uno de los últimos discos de la ELO. Realmente la ELO clásica acaba en el 86 con un disco que se llama Balance of Power, anteriormente un Secret Messages, pero hay un disco que es como una obra cumbre dentro de la discografía de la banda, y es este que hablamos hoy, que es Time, 1981. Es un disco extraño en el sentido de que es un disco un tanto techno, también tiene baladas, tiene pop, tiene rock. Seguían existiendo, seguían introduciéndose orquestaciones en algunos momentos, aunque sí es cierto que ya no era la sección de cuerdas clásica de la banda. Ya Jeff Lynne había despedido a los violinistas y solamente llevaba al violinista o a los chelistas, ¿no? Y el violinista Mick Kaminsky seguía, pero solo en directo. Bueno, digamos que fue un momento de transición en la banda que no terminó de pervivir y que terminó cerrándose en el 86 un poco por hartazgo de Jeff Lynne, que luego se dedicó a otro tipo de proyectos como la producción, el disco en solitario, etcétera, etcétera. Bien, este es un disco conceptual para empezar, por eso creo que tiene cabida. Además, es un disco que tiene un amplio grupo de fans en el mundo del rock progresivo, empezando por Adrian Lucanser, que cuando contacté con él la primera vez me habló de los primeros discos de ELO y de Time, que es un disco muy impactante. Es un disco muy moderno y muy avanzado para su época. Para comentar este disco me he basado en dos fuentes. La primera, lo he escuchado cientos de veces. Es un disco que lo empecé a escuchar pues, cuando era un crío y no sé, no se puede cuantificar las veces. Uno de mis discos favoritos de la banda, entonces lo he escuchado mucho. Pero me he basado también en esto. Esto es un libro, se ve aquí, se llama Sueños Eléctricos, que está escrito y editado y promovido por el Club de Fans de la ELO en España. El Club de Fans de la ELO en España no se llama ELO Fan Club, ni se llama ELO España, por mucho lo pueda pensar la gente. El Club de Fans oficial se llama As de ELO, como el As de Espadas, As de Oros, As de ELO. Bueno, en As de ELO, Club de Fans al que pertenezco desde hace muchos años, editamos este libro, que está escrito por diferentes miembros del Club de Fans. Yo tuve el honor de escribir 2 capítulos, del segundo y el cuarto disco de la banda, y este capítulo está escrito por Julián Olmedo. Julián Olmedo, aparte de un gran amigo, es el portaestandarte de Time. En este disco yo creo que probablemente sea su disco favorito, no lo sé, eso ya lo hablaré con él. Su trabajo en el artículo dedicado a Time es imprescindible. Entonces, tengo que darle las gracias y este vídeo que estoy grabando ahora mismo pues bebe de ahí, de estas fuentes, ¿no? También en este libro, y perdonadme que haga un poco de homenaje a mis colegas, hay que mencionar el trabajo de Enric Miguillón, que es el fotógrafo oficial, es un gran fotógrafo de conciertos, con toda esa búsqueda de material fotográfico, y el de Salva March, presidente de la asociación y editor, que fue el que se curró todo el trabajo. Así que los menciono aquí. Y este libro, cuando yo escribí este guión que estáis escuchando ahora, yo pensé que estaba agotado, pero es cierto que el otro día lo pregunté a Salva y sí que quedan algunas unidades de la 4ª edición. Ya va por la 4ª edición y quedan algunas. Es posible que sea la última edición, así que si hay algún interesado, puede preguntar en la asociación As de ELO en Facebook o me preguntéis a mí. Bien, vamos a poner, como hace Julián en su texto, vamos a poner un poco de contexto histórico muy por encima de dónde nace Time. Time nace en el año 81 en un mundo en plena Guerra Fría. No en los peores momentos de la Guerra Fría, pero en los años 80 todavía eso coleaba. Yo ya tengo una edad y lo recuerdo perfectamente, pero recuerdo aún más la España del 81 con el golpe de Estado.
esa democracia incipiente, pues bueno, para nosotros fueron momentos complicados, ¿no? Entonces, en todo ese mundo revuelto, la música está evolucionando a algo nuevo, que es el techno. Los sintetizadores, esa revolución tecnológica que supusieron los primeros sintetizadores, que increíblemente suenan, pues algunos muy bien todavía, otros pues, han resistido peor el paso del tiempo, ¿no? Entonces, en ese marco de surgimiento del pop y o sea, del techno y del tecnopop y todas las vertientes, nos encontramos con Aelo, que había hecho una transición desde las cuerdas a un disco anterior, que es el Discovery. Discovery nace en un momento en el que sale Fiebre del Sábado Noche, está Giorgio Moroder, los Bee Gees, bien. Entonces, Jeff Lynne toma el funk y la música disco y nos devuelve un disco como Discovery, que es pues, probablemente el disco más famoso de la Aelo. Y es impresionante cómo se lleva a su terreno la música bailable, digamos, ¿no? Pues aquí hace lo mismo. Aquí coge esa música techno, ese uso de sintetizadores tan bestia, ¿no? tan metido impregnando toda la música, incluso el rock progresivo empieza a derivar hacia ese tipo de sonidos, y él se lo lleva también a su terreno y nos devuelve Time, que es pues probablemente una obra cumbre, como decía antes, ¿no? Es decir, Jeff Lynne siempre suena a Jeff Lynne. Y Jeff Lynne, si hace disco, suena a Jeff Lynne, si hace techno, suena a Jeff Lynne, si hace rock and roll, suena a Jeff Lynne, siempre va a sonar a él. Eso es algo que para mí es un valor, pero algunos artistas no terminaban de entenderlo bien del todo. Pero bueno, aunque parece contradictorio, en todos esos años de la Aelo, todas esas músicas, realmente... y que digamos que en toda esa mezcla suena Jeff Lynne, no hay dos discos iguales. Eso es muy importante tenerlo en cuenta en la historia de la Aelo, que aunque un disco del 74 te suena Jeff Lynne y un disco del 86 te suena Jeff Lynne, y no tiene nada que ver entre ellos, porque Jeff Lynne es capaz de adaptar los tiempos a la música. Como decía, el disco es un disco conceptual. Tiene una temática, se llama Time, tiempo. Entonces, habla de un viaje en el tiempo. Es un hombre del año 81 que es transportado al siglo XXI, al año 2095, y se queda completamente desubicado, echa de menos la Tierra, echa de menos a su mujer, echa de menos pues lo que es su vida, ¿no? En los años 80 no termina de adaptarse. Allí, pues, bueno, pasan cosas, le dan un robot mujer, pues para que sustituya a su esposa, pero no nada es lo mismo. Él no termina de empatizar con la robot ni con nada. Bueno, con la robot, si hubieran ido al First Days ese, que no lo he visto nunca el programa, es un disclaimer, por favor, nunca he visto ese programa, pero bueno, si hubieran ido allí, pues seguramente no hubieran salido de la mano, ¿no? Él finalmente, pues termina volviendo a la Tierra. Entonces, fijaros la temática, viaje en el tiempo, el futuro, robots, no sé cuántos, Bien, Arjen Lucansen bebió en estas fuentes para su concepto del Dream Sequencer y de The Human Equation, que es uno de sus discos más increíbles, ¿no? Eso está subyacendo ahí, bueno, en toda su discografía, esas ideas, no solamente de Jeff Lynne, de la Aelo, muchas ideas, muchas bandas están ahí. Vamos a empezar a desgranar canción a canción. Porque además es un disco que lo pide. A lo mejor otros discos no tanto, porque es un disco conceptual y ver cómo dentro de un concepto hay tanta variedad, creo que es interesante. Empieza con una canción que se llama Prólogo, ¿no? Con vocoder, con sintes. Es una canción que empieza con un sonido así en crescendo. El prólogo deriva en una canción nueva, se llama Twilight. Twilight, si no has escuchado este disco, es muy probable que esta canción sí que la conozcas, porque es una canción bastante icónica de la banda, es reconocible, es un tema muy enérgico que está dominado por la batería electrónica, esas baterías electrónicas de los 80 que tienen a la caja, es una cosa que ahora suena horrible, pero en esa época pues va con esa música. Tiene ahí un momento en el que se oyen unas voces
que te parece que no, que son ininteligibles, pero no es cierto. O sea, es una de las últimas canciones del disco, un fragmento pasado al revés. ¿Bien? Entonces, eso es muy Elo. Es muy Beatle. Jeff Lynne es heredero de los Beatles. Bueno, pues es un recurso que usaron los Beatles y ya había usado Jeff Lynne en el principio del Face the Music, un tema que se llama Fire on High. La música es reversible, pero el tiempo no. Bueno, pues de ahí viene esto también. Yo entiendo que tiene una rima, ¿no? Este tema termina y enlaza, porque la gran parte de los temas, no completamente, pero gran parte de los temas están unidos uno tras del otro, con Yours Truly 2095, que es un tema también que tiene vocoders, es también un tema rápido, pero es muy diferente. Teniendo los mismos elementos, son canciones bastante distintas. Y ahí se produce un diálogo entre el protagonista, que canta lógicamente Jeff Lynne, y un robot, que es la que entonces era su mujer, Sandy. Pues ahí hay un diálogo que, bueno, pues se hace curioso, ¿no? Ahí es una de las pocas canciones en las que hay momentos de protagonismo de las cuerdas, aunque son pequeños arreglos. En los momentos en los que la canción respira, introduce las cuerdas en primer plano, ¿no? Y eso es lo que recuerda más a lo antiguo. Y acaba muy en todo lo alto con una secuencia de notas que es muy de música clásica, muy de final de música clásica, que a mí me recuerda, y todavía no he encontrado el momento exacto en sus discos antiguos, me recuerda muchísimo a algún final de algún tema de los años 70 de la Elo, pero nunca lo consiguió unir, ¿no? Es una secuencia de notas muy, pues para mí muy clásica, con sonidos modernos. Al final de esta canción, pues nos viene una de las mejores baladas. La Elo es una banda de baladas, tiene muchísimas y muy buenas, pero para mí Ticket to the Moon es una de las que todavía, después de 400 escuchas, me sigue poniendo la carne de gallina. Más que una balada, yo diría que es una power ballad. No al uso del metal, de los grupos de metal, pero tiene unas estrofas muy, muy suavecitas que te van llevando, pero los estribillos son muy enérgicos, tienen más intensidad. Y a mí lo que más me gusta de esta canción no son las estrofas, los estribillos, sino el bridge. Hay un pequeño bridge que además no va al final de la canción, sino está ubicado bastante al principio, que me parece increíble. O sea, creo que a nivel vocal es de los mejores momentos de Jeff, muchas voces todas suyas, es maravilloso. Y ahí de repente nos mete un cambio en una canción que se llama The Way Life's Meant to Be, como supone que la vida debe ser. Y para mí es un temazo indiscutible, pero siempre he pensado que no termina de encajar en el disco, pero luego cuando escucho el disco me parece imposible e inconcebible que no esté en el disco. Tengo siempre ese sentimiento de, joder, qué temazo, que no me falte, pero como si no estuviese del todo encajado ahí, ¿no? Es más acústico, empieza con unas cuerdas así clásicas y tal. No sé, es una canción que yo creo que se concibe para tocarla más con acústica y que en la producción va creciendo y termina siendo más rockera. Eso sí, tiene un detalle que Jeff, unas castañuelas ahí, mal, a mí es eso, las castañuelas, es que mal, Jeff, mal. Bueno, en el 81 seguro me parecía una buena idea, a mí ahora pues ya no me lo parece tanto. Terminamos la primera cara del disco con un instrumental, que es Other Heartbreaks. Yo ya sabéis, algunos, los que me conocéis más, que yo no soy de canciones instrumentales, comprendo el concepto de la música instrumental, me gusta más la música instrumental, pero canciones en este tipo de bandas que, como Elo, pudiera ser un Toto, no me termina de gustar demasiado, pero bueno, si queréis una canción instrumental bien hecha y bien concebida, muy tecno, ahí la tenéis. Si queréis un empacho de caja de batería con reverb, os vais a cartar, porque eso es una cosa de locos. Y un detalle que yo no sabía, y que viene en el libro, gracias a Julián, es que la guitarra no es guitarra.
Siempre he pensado en una guitarra sintetizada y no, es un teclado. Es un sintetizador emulando una guitarra. Bueno, pues a mí me la pegó. La segunda cara del disco comienza con una canción preciosa, que es Rain is Falling. A Jeff Lynne le encantan las tormentas, lluvia, ese tipo de cosas. Debe ser que pues, le inspiró mucho, por ejemplo, para Out of the Blue. Pues, es una historia de culto. Bueno, pues aquí vuelve a aparecer una tormenta, lluvia y tal. Creo que es la canción más beatleiana del disco, sobre todo por las voces. Y hay, bueno, pues hay un momento en la canción que es cómo canta Jeff la segunda estrofa. Os recomiendo que os paréis en esa segunda estrofa, la repitáis, porque creo que se pone en un nivel vocal, está en su top como cantante. En este disco me parece que está en su top como cantante. Luego nos viene From the End to the World, que es un tema muy poco convencional, muy rápido también. Es un disco rápido, es un disco movido. No es, la ELO tiene de todo, pero este yo creo que es uno de los discos más dinámicos de la ELO y probablemente con más variedad en los temas, ¿no? Bueno, es una canción rápida que está cantada en falsete. Hay unos... bueno, pues esas cosas que son tan típicas de Jeff Lynne. Pues ahí está. O sea, tenemos muchos elementos muy característicos de ELO y tiene un pequeño solo de teclado que me encanta. Me vuelve loco. A partir de ahí, pues sorpresa. Porque hemos tenido techno, hemos tenido baladas, hemos tenido un tema más rock, había instrumental, y de repente nos aparece una cosa extrañísima que es un tema medio reggae o reggae, que es The Lights Go Down. Es una rara avis, no hay nada más. Hay un tema medio tropical en Out of the Blue, que es Jungle, pero esto es completamente reggae. Bien, pues es la primera y única vez que yo he escuchado a Jeff meterse en ese tipo de rollos, y hace lo mismo, se vuelve a llevar el género a su terreno y consigue sacar una canción estupenda. Es muy chula de escuchar. La canción en medio tiempo, es muy agradable. A partir de ahí, como ya decía, no vamos a ir de un lado a otro. Vamos a este reggae y de repente vamos a uno de los temas que más me gustan de la ELO, de toda la discografía de la ELO. Para mí es mucho decir, es Here is the News, aquí están las noticias. Es un tema que no es progresivo en absoluto. Podríamos decir hard rockero con techno, no sé. Pero lo versionaron los Frost, es una banda que se llama Frost Asterisco, que los lideraban, no estoy muy seguro si siguen existiendo como banda o ya no, el guitarrista de Arena, es uno de mis ídolos, Johnny Mitchell. Bueno, pues hicieron una versión de Here's the News estupenda, además muy fiel al original. Tiene un rollo similar a Asia, porque en esa época también estaba este rollo empezando, ¿no? Asia y tal. Pues ahí yo creo que van por ahí un poco los tiros. De hecho, si lo pienso bien, John Mitchell es el nuevo guitarrista de Asia, para una gira que va a haber y que espero verles. Bueno, puede ser una casualidad, cosas que se da cuenta uno. Bien, este tema de Here's the News pues habla de noticias y tal, y va intercalado con voces reales de programas de televisión, de radio. Para mí es un temazo monumental, leches. Es una pasada. Ya llegamos al final. Tenemos el 21st Century Man, sin el Schizoid, ¿vale? No tiene nada que ver con los Crimson, mis adorados Crimson. Es una balada muy ELO, guitarras acústicas. Es esa canción que en Twilight estaba puesta al revés. Bueno, pues ahí viene de aquí.
Y esa melodía, la melodía de 21st Century Man, va a venir al final del disco, en el epílogo, se va a revisitar, en cierto modo. Bueno, pues después de terminar esta canción, que es fantástica, pues Jeff, a ver, el señor Jeff Lynne es un tío que creció, ya tiene sus 80 y algo años, creció con el rock and roll de los 50. Muchos ejemplos de canciones rockeras clásicas en la Aero. Aquí hay uno, es Hold on Tight, y probablemente es el tema más famoso del disco y uno de los 5 más famosos de la historia de la Aero. No es, a mí el rock and roll de los 50 pasado por el filtro de Jeff Lynne no es lo que más me gusta de la ELO, lo reconozco, pero se me ponen los pelos de punta con el final, bueno, estos que no tengo, con el final de esta canción y con esas voces. Entonces, es como que me da pereza escucharla, pero cuando la empiezo la disfruto muchísimo, es un poco extraño. Hold on tight to your dream. En fin, acaba el Hold on Tight, el rock and roll, y ya vamos al final del disco, el epílogo, regresa esa melodía de 21st Century Man, y el disco pues acaba con un crescendo, creo que probablemente también pasó al revés, o sea, en reverso, y ¡pam!, acaba abruptamente y se acabó Time. Entonces, ¿qué me ocurre a mí cuando escucho Time? ¿Es el disco que más me gusta de la ELO? No. No, a mí no. Porque soy más de la primera época. Me gusta más ese rollo. Me gustan más los primeros discos de ELO. Sobre todo el segundo, el tercero, el cuarto. Pero es que me pongo este disco y me parece tan bueno como para dedicarle un vídeo. Así que, si no lo conocéis, pues ya estáis perdiendo vuestra vida, estáis desperdiciando vuestro tiempo. Dadle una vuelta a Time. Es verdad, es un disco que tiene sus 40 y tantos años. Es un disco de un género musical ya extinto prácticamente, es ese tecno ochentero, pero me parece una maravilla. Y si os he aburrido mucho, pues lo siento. Y si no os ha aburrido y habéis aprendido algo, os he generado algún tipo de interés, pues fenomenal. Y vuelvo a enseñaros aquí Sueños Eléctricos. Vamos a mostrar el capítulo de Time, hombre. Creo que merece la pena. Vais a ver que este es un libro increíble. O sea, la documentación de imágenes, aquí tenéis una foto de Sanado, pero una documentación de imágenes, los textos, el trabajo que tiene de maquetación. Hay un montón de fotos inéditas o rarezas. Bueno, creo que eso merece la pena. Si a alguno le apetece, pues ahí lo tiene. Chao.